Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Meetup de diciembre. Mi nombre es Ani Arboleda, Event Manager de Fluid Tax. Acá pueden ver mis datos en caso de que quieran comunicarse conmigo luego de esta sesión. Antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos hacerles. Por un lado, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden realizarla por medio del chat o en la sección de preguntas, las cuales responderemos al final de la presentación. Por otro lado, es muy importante conocer su opinión para nosotros así seguir mejorando. Terminando el Meetup, encontrarán un código QR que al escanearlo los llevará a una encuesta que podrán diligenciar. Recuerden que al completar la presentación estarán participando por una Amazon Gift Card de $50 y también recibirán esta presentación. El día de hoy nos acompaña Simón Correa, Head of Research de Fluid Attacks. Acá podrán encontrar sus datos en caso de que quieran comunicarse. Y también nos acompaña el día de hoy Oscar Uribe, Security Researcher. Acá también encontrarán sus datos en caso de que quieran comunicarse con él una vez finalicemos esta reunión. Y damos paso a nuestro meetup de hoy, lo mejor del DEFCON 2025. Simón y Oscar, adelante. Bueno, gracias Ani por la introducción. Acá pues mi persona Simón Correa y Oscar vamos a presentar lo mejor de DEFCON 33. Entonces, esto es un poco de lo que le vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar hablando de una introducción de qué es DEFCON y qué es esto del Hacker Summer Camp. Luego vamos a entrar en materia hablando de tal cual todos los detalles de la edición 33, es decir, la edición de DEFCON 2025. Luego vamos a hablar de un poco de esas actividades, entre comillas, secundarias que se pueden realizar en DEFCON y cuáles fueron como el top de esas actividades para nosotros, el top de villas y algunos de las competencias. Y vamos a hablar de, claro que sí, cuáles fueron como esas charlas como las mejores charlas que vimos en DEFCON este año, como en nuestra opinión. Y finalizamos con una opinión personal y algo más como de historias, los famosos que vimos, fotos de DEFCON y ese tipo de cosas. Entonces, para empezar con la introducción, vamos a hablar de qué es DEFCON. No hay una mejor forma de definirlo que como lo define el mismo creador o fundador, Dark Tangen, o también conocido como Jeff Moss, y es: At DEFCON, we are a hacker conference, not an InfoSec conference. We are all about the joy of discovery, breaking things, fixing things, understanding what technology can really do. Esto es, esto es la magia de DEFCON, es como, justamente como lo menciona Jeff, descubrir cosas, romper cosas, arreglar cosas. Ellos se establecieron en 1993, hoy en día ya cuentan con más de 26.000 asistentes en esta última edición, con 107 speakers en el main track de charlas y 220 speakers en las villas. Y el Hacker Summer Camp es como toda una semana de conferencias, de algunas de las conferencias más importantes en cuestiones de ciberseguridad, que son Black Hat, B-Sides, Las Vegas y DEFCON. Black Hat ocurrió del 2 al 7 de agosto. Los primeros días fueron entrenamientos y es básicamente el gigante de las conferencias. Es principalmente training y contenido corporativo. Visit Las Vegas ocurrió del 4 al 6 de agosto este año y es como esa conferencia que abre las charlas del campamento, del Hacker Summer Camp. Porque justamente el 4 cuando empiezan las charlas de Visit, ya al día siguiente empiezan las de Black Hat. Y el último, que es DEFCON, es ese épico final, es el corazón de la cultura hacker y la cultura hacker en su máxima expresión. De este año, del 7 al 10 de agosto. Ahora, para hablar de las particularidades de la edición 2025, primero hay que mencionar que pues este año el tema principal de DEFCON fue, o el lema, Access Everywhere. Esto lo que quería transmitir es que el conocimiento es abierto para todos, abierto en tres sentidos: que sea usable, que sea accesible y que sea privado y seguro. Entonces, esto se refleja en muchas cosas dentro de la conferencia, por ejemplo, que los sitios eran compatibles con screen readers, pues tanto en la parte web como en la parte física en la conferencia se aplicaba esto, sistemas de asistencia en videos, closed caption y transcripciones de las charlas, screen readers físicos presentes en las charlas, transmisión de las charlas, por ejemplo, por YouTube, material presente en algunos espacios en cuatro idiomas distintos
pensando también, por ejemplo, en seguridad, que no se tuvieran logs en los sitios web que pudieran identificar a las personas, o acceso mediante tecnologías como Tor y Bailey para el tema de privacidad, y pues redes sociales como moderadas por cierto grupo de personas que son parte de la organización del evento. Oh, hola, muy buenas tardes para todos. Yo voy a continuar ahora, ya que estamos como en hablando un poco de la metadata de DEFCON, hablar un poquito de cómo es esa ubicación, dónde es la logística, etcétera. Digamos, este año DEFCON 33, fue en Las Vegas Convention Center. Digamos, esto es algo que se viene haciendo desde el año pasado, desde DEFCON 32, y es el centro de convenciones de Las Vegas, un espacio gigante. Digamos, nosotros lo estuvimos caminando un poco y costaba un poquito atravesarlo, pero la verdad, digamos, esto es una muestra de cómo ha estado creciendo DEFCON todos estos años. DEFCON, digamos, si nos devolvemos al año DEFCON 31, DEFCON se venía haciendo en los casinos. Digamos, la imagen tradicional de DEFCON se recuerda que se hacía en el Caesars. En DEFCON 31 se hizo, por ejemplo, en el Caesars, se hizo en 4 casinos diferentes, y a partir de eso, digamos, hubo algunas críticas de por qué había que moverse tanto entre casinos, a veces costaba un poco llegar a las villas, y yo creo que en base a eso se tomó la decisión de pasarse a Las Vegas Convention Center, y en mi opinión fue bastante acertada, porque todo es en un mismo punto. A pesar de que es muy grande el espacio, es más fácil moverse. Y la fecha, digamos, este año fue entre el 7 y el 10 de agosto. Entonces, ¿qué está pasando con DEFCON? Digamos, DEFCON no solo se está expandiendo en el número de personas que están visitando la conferencia en el año, sino que se está expandiendo a otros lugares. Digamos, este año se hizo en Bahrein, digamos, en la conferencia, en el Arab International Cybersecurity Conference, hubo un espacio ahí que se llamaba DEFCON Bahrein. Entonces fue como tomar un pedacito de DEFCON y llevarlo a Bahrein a esta conferencia. Y algo que también se tiene pensado, que se está pensando para el 2026, es que en abril en Singapur va a haber un DEFCON Singapur, digamos, en el marco de la conferencia HTX Singapur. Entonces esto va a ser en abril 28 al 30. Y aparte de estas conferencias, también hay algo que son los DEFCON Groups, que existen en diferentes países. Entonces, DEFCON se está tratando de expandir también de una forma global, y que toda esta cultura y toda esta pasión que sentimos por el hacking se pueda ver en otros lugares. Bueno, si yo quiero ir a DEFCON, entonces, ¿qué debo hacer? Listo, lo primero es llegar a Las Vegas y conseguir la entrada. ¿Qué tipos de entradas nosotros podemos llegar a tener? Si nosotros queremos comprar la entrada un poco más barata, así como en los conciertos existe los early bird, yo también lo puedo hacer comprándolo por internet. Digamos, este año hasta mayo de 2023, si yo compraba en early bird, iba a tener la entrada a $540. Luego en julio 18 empezaba como la etapa regular, donde la entrada estaba valiendo $560. Y si yo me movía un poco más de julio, desde julio de 2019 hasta que cerraba el preregistro online, el precio me salía en 580. Pero aparte de esto, Defcon ofrece otra modalidad, y esta va muy de la mano con esa mentalidad que tiene Defcon también sobre el anonimato. Entonces, es que si yo quiero hacer un preregistro, tengo que poner mis datos reales, una tarjeta de crédito en Internet. ¿Qué pasa si yo no soy muy partidario de eso? Entonces, yo también puedo comprar la entrada de Defcon estando allá, y eso, la entrada te vale $500, solo se recibe efectivo, también para el tema de evitar el uso de tarjetas de crédito, y se hace otra parte pequeña de la conferencia, que es el LineCon. El LineCon es algo, digamos, eso de hacer fila, que es aburrido, tratan de hacerlo un poquito más interesante, y por eso le dan también ese nombre. Y es bastante curioso porque uno está en la fila para registrarse o para comprar las boletas, y hay pelotas de playa, uno puede hablar con otras personas, hay gente que lleva cosas muy novedosas y muy curiosas que más adelante van a ver algunas fotos, y uno pues como que también puede interactuar con ellos. Entonces es como el nombre que se le da a esto. Bueno, cuando uno compra la entrada, digamos, se recibe el batch. Así yo haya hecho preregistro, así lo haya comprado en la línea, igual en la fila, igual tengo que hacer esa fila para que me entreguen el badge. El badge es lo que garantiza que yo estoy en la conferencia. El badge no es algo que tenga un nombre, no tiene nada,
Solo dice, si yo tengo un badge, pues puedo entrar a las conferencias, a las villas, etc. Pero los batch sí tienen una particularidad, es que tienen colores. Esos colores definen los diferentes tipos de roles que puedo tener. Entonces, tenemos, por ejemplo, los human, que es el badge que se le entrega a las personas que no están dando charlas, digamos a los simples mortales. Tenemos los de Goon. Los badge de Goon son los que se les dan a las personas de logística, a las personas de seguridad. Digamos, acá se puede ver el badge que tenían los de Goon este año. También tendríamos los badge para los speakers, cuando tenemos, los speakers tienen un badge diferente, las personas de prensa, etcétera. Cada uno tiene un badge diferente y, digamos, todos tienen el mismo estilo, pero se diferencia por el color. ¿Qué tiene el batch? Es algo que, como les menciono, se entrega todos los años y cada año es diferente. No es un batch igual para todas las conferencias. Y tiene algo interesante y es que este batch busca que uno pueda interactuar con él. Por ejemplo, el batch de este año fue análogo. Eso es algo que se está haciendo cada 2 años. O sea, es un batch que no trae nada electrónico, pero de alguna forma yo también puedo interactuar. Digamos, la idea de este año, pues, como ustedes pueden ver el batch acá ya desarmadito, tiene diferentes colores de lentes y la idea es que yo hiciera combinaciones de esos colores, pues tenemos los colores amarillo, rojo y azul y con eso, pues al mezclar esos lentes entre sí, yo también puedo interactuar con el arte de Defcon. Entonces, en todo el espacio de Defcon había arte, y cuando yo usaba esos lentes podía ver cosas que con los ojos normales no podía estar bien. Entonces era como la forma de interactuar. Incluso esto creo que también estaba relacionado con un challenge. Habían cosas que se podían hacer con esto que era parte de algunos de los desafíos. Entonces, digamos, siempre se busca que el batch tenga esa interacción. Y, digamos, siempre es un batch análogo y al otro año es un batch electrónico. Entonces, ese para las personas que son más amantes del hardware y de hacer cosas electrónicas, también digamos, también pueden tener la oportunidad de hackear ese batch. Entonces, eh, digamos, eso es lo respecto al batch. ¿Qué pasó también este año ahí como dato curioso con los batch? Inicialmente se demoraron un poco en llegar y muchos de esos batches que eran los interesantes no se estaban entregando en la fila. Se estaba dando un batch simplemente como un cartoncito para que las personas pudieran asistir. Eso porque hubo un tema en logística, pero una vez ya pues lo llegaron, ya las personas que tenían su batch de cartón podían ir a reclamar el batch, digamos, ya más interesante. También hablando sobre esta cultura de los badges, tenemos dos batch que, digamos, son diferentes a estos que estuvimos hablando, que son los Black Badges y los Gold Badges. Estos tienen los siguientes beneficios. El primero es que si yo tengo alguno de estos dos, puedo seguir asistiendo a EFCON gratis de por vida. Yo presento mi badge y ya puedo entrar a las conferencias, a las villas, etcétera, hacer todo lo que una persona que pagó por su boleta puede hacerlo en DEF. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo puedo conseguir estos badges? Digamos, depende de cada uno, hay que hacer algo diferente. Si yo quiero un Gold Badge, el Gold Badge se le entrega a las personas que fueron Goons por más de 10 años. Entonces, si yo fui un Goon, recuerden que los Goons son las personas que están en logística, están ayudando, son parte de la seguridad de EFCON. Si yo presté más de 10 años, puedo recibir un Gold Badge. Y el Black Badge se da a las personas que asisten a DEFCON y ganan alguno de los tantos concursos que hay ahí. No todos los concursos que hay otorgan badge, pero uno nunca sabe. Uno a veces puede resultar jugando algo, que eso es parte como de la mentalidad de DEFCON, que uno vaya como con esa mentalidad abierta de que no va a encontrar y al final llevarse la sorpresa de que se ganó un batch. Digamos, hay unos que sí siempre se sabe que se tiene, por ejemplo, lo que es el CTF principal, el Main CTF, siempre se da un batch como de premiación, pero hay otros que no se sabe y uno podría terminar ganando un Black Batch. De hecho, justamente para añadir el reto del batch de este año que se realizó, no recibieron un black batch por conseguirlo, por completarlo. Entonces, como que normalmente a través de los años sí es tradición que quien completa el reto del batch o consigue hackearlo primero recibe el black batch, pero este año no fue como de esta manera. Y ahora, justamente para seguir con esas actividades, esas competencias, todo eso que se puede hacer en DEFCON, además de las charlas, vamos a hablar de los side quests, de esas actividades. Entonces, primero empezamos hablando de las villas,
que es básicamente todo esto que se distribuye por áreas de ciberseguridad o de hacking y tiene un enfoque más práctico. A pesar de que las villas también tienen charlas, de hecho este año hubo 220 speakers repartidos en todas las villas y 159 charlas. Realmente el enfoque que DEFCON aplica para estas es mucho más de hacer y aprender haciendo. Este año hubo 35 villas y pues en las mismas villas se podían incluso encontrar vulnerabilidades a través de las diferentes actividades que se iban realizando. O pues estaban los Creator Stage, que son como ya puntos para que los speakers también como que den ciertas charlas y cierto contenido. Estas son, digamos, algunas de las imágenes de villas de este año. A la izquierda tenemos la villa de car hacking, que era literalmente, pues habían varios, este era uno de los vehículos que se podía hackear y pues era impresionante. Arriba tenemos el Aerospace Village, que es también la misma foto que está en este slide, que lo que tenían era básicamente, ellos son una combinación de hacking como a la parte aérea como espacial, entonces como aeroespacial. Y acá se realizaba como una carrera de obstáculos con drones que se iban controlando. A la derecha tenemos la villa de seguridad física, que es donde habían un montón de cosas como cajas fuertes, como lockpicking, algo que de hecho vamos a hablar un poco más adelante. Y abajo tenemos la villa de lockpicking, que es todo relacionado a abrir candados o cerraduras en particular. Y para hablar de nuestros top de villas, pues obviamente tenemos que empezar por, digamos, como nuestra favorita en común, que es la Villa Ingeniería Social. Esta tuvo como varias actividades interesantes, era una villa en la que no se podía grabar, no se podía tomar fotos. De hecho, en DEFCON en general no se puede tomar fotos de las personas, pero no hay como problema en tomar fotos como de los objetos o de las cosas. Pues siempre que vas a tomar una foto de alguien tienes que pedir el permiso indicado, a menos de que pues seas parte del staff y pues, bueno, incluso ellos tienen que pedir el permiso. Pero en esta villa en particular no se podía absolutamente grabar de ninguna forma o como dejar registro de ello. Y era porque todo lo relacionado a esta villa tenía que ver con justamente su nombre, ingeniería social. Entonces se hicieron tres actividades principales que fueron el SEX BC, que es el Social Engineering Community Phishing Competition, es decir, una competencia de phishing que es como phishing, pero a través de llamadas en las que bueno, todos los participantes ya se habían preseleccionado con anterioridad y se habían preparado varios meses atrás para justamente estudiar a sus objetivos y lo que tenían que hacer era como obtener información de ciertas empresas y tenía como una interacción con el público a través de preguntas que tenían que hacer en las llamadas. Entonces, preguntas completamente aleatorias y que podían como llevar una conversación muy bien estructurada a algo que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el público les decía, tienes que preguntarle que si fueras un cubierto, ¿cuál serías? Y es algo que no tiene nada que ver con la conversación. Entonces, es como que era también parte del reto y se obtenían como puntos extra por esto. Y los Battle of the Bots y Cold Calls son como actividades muy similares, que la diferencia es que Battle of the Bots ya no era hecho por personas, sino que era hecho por justamente bots autónomos. Y las Cold Calls es hecho por personas, pero permitían que el mismo público participara e intentara hacer como las actividades y las llamadas. Entonces es algo que nos pareció muy interesante y pues aparte de charlas que dan en la misma villa, pero estaba como muy bien estructurado. Es básicamente como hackear al humano, a la persona. A mí me gustaría también agregar hasta una parte de la Villa de Ingeniería Social. Digamos, es una de las que uno más escucha. Uno siempre escucha historias locas de cosas que pasaron en esta villa, pero la verdad, el verlo presencialmente, digamos, cambia mucho. Digamos, uno entiende el nivel de profesionalismo y lo que hacen esas personas en realidad. Digamos, hay como para contar más o menos algunos casos de técnicas que ellos usaban. Ellos se metían mucho en el personaje. Entonces, incluso una persona estuvo imitando un bot, algo muy parecido al otro reto que era la batalla bots.
estaba poniendo una voz de inteligencia artificial y se estaba haciendo pasar como que era una inteligencia artificial para obtener respuestas y ver las personas cómo respondían a eso. Incluso son también muy charros porque él también como que cuando estaban imitando alguna empresa se ponían ropa de la empresa o si estaban haciéndose pasar por un bot se ponían un casquito del bot, etcétera. Entonces era bien interesante. Ahí como otra que me gustó mucho fue más una respuesta que dio una persona porque al principio al principio dijo, no, sí, a nosotros nos hacen un entrenamiento de seguridad muy bueno, que phishing, que dar información, etcétera. Y luego de la ingeniería social fue la persona que más información dio. Entonces, es como que ese tipo de cosas y pues la verdad el público pasa, digamos, se divierte mucho interactuando, viendo cómo se hacen las llamadas, es bien interesante esta vida. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, otra de las villas que nos interesó mucho fue la villa de Bug Bounty. Justamente por el hecho de que estamos relacionados pues, en Fluid Attacks a la parte de AppSec, seguridad de aplicaciones, una de las villas que más teníamos en mente era la villa de AppSec. Pero desafortunadamente como que en el momento en el que pasamos no estaba tan activa y otra villa que cumple como ese mismo papel es esta villa, la villa de Bug Bounty. Acá esta villa requería fila para entrar, así como la anterior, la de ingeniería social también tenía bastante fila para entrar, pero definitivamente valía mucho la pena. Digamos, acá apenas entrabas, te daban varias cosas, incluso, o sea, te regalaban un badge de la villa, que es un badge electrónico, que lo que tenía era como algunos botones en los que podías ingresar ceros y unos, que eran respuesta o eran como parte de los retos que se ponían en la misma villa. Por ejemplo, otra de las cosas que regalaban eran monedas o como símbolos como de metal que tenían mensajes codificados y parte del reto era justamente codificar y saber qué era el mensaje que tenía por dentro. Entonces, esto junto a las charlas que se relacionaban con seguridad de aplicaciones, con research, con Bug Bounty, con hacking web móvil, y como que toda esta interacción aparte también con un CTF en vivo fue algo que nos pareció que la Bella estaba muy bien organizada y era muy entretenida realmente. Y esta, pues esta es como mi favorita personal, digamos, es la villa de seguridad física. Cuando se pasaba por ahí llamaba completamente la atención, o sea, como que no hay una villa más práctica que esta, porque había de todo, había mini puertas con distintos tipos de cerradura, había también un poco de lockpicking, candados y ciertas cosas, había cajas fuertes como la que vimos anteriormente en la foto reciente, había sistemas de alarma, sistemas de vigilancia y todo te lo enseñaban a evadir o todo te lo enseñaban a hackear. ¿Por qué? Para precisamente hacer estos sistemas más seguros. O sea, digamos que acá la analogía y el pensamiento es que las personas malintencionadas ya conocen todas estas técnicas y ya las hacen. Como que acá la idea, y justamente pensando en ese lema de EFCON, es dejar el conocimiento abierto para todos y también con el objetivo como de hacer estos sistemas más seguros. Entonces es algo, una villa en la que se entretenía mucho, se aprendía mucho y te generaba esta conciencia de cómo estaban realmente construidas las cosas y cómo estaban bien hechas o mal hechas. Digamos, esta es una de las villas que también, esta es como también la mía personal que me pareció interesante y es la de Reptin Village. Igual también es un tema que siempre llama la atención. Por lo general, las personas les gusta ir a esta villa en DEFCON o en otras conferencias. Y es una villa donde se tocan todos los temas de Reptin. Eh, por lo general, las villas tienen como esa metodología de actividades prácticas más charlas. A pesar de que en esta no pudimos entrar a alguna charla, estuvimos viendo un poco de los ETFs y las actividades que estaban. Y aparte, algo que tuvo esta, digamos, es una de las villas que más swag interesante estaba entregando. Digamos, incluso yo tengo un lapicero y unas medias de esta villa con este mismo logo, entonces pues es como interesante el swag que uno recibe en estas villas. En esta villa, digamos, la interacción que nosotros tuvimos fue que nos sentamos un rato a jugar el CTF de Bloodhound, digamos, eran unos retos que estaban ofreciendo las personas de Spectre Ops para probar el Bloodhound Enterprise. Era como, bueno, esta es la herramienta, miren un poco cómo la pueden usar, etc.
Y aparte de eso también, eso no lo estuvimos jugando, pero estuvimos viendo un poco el CTF, el Main CTF de la Red Team. Entonces era un CTF bien interesante. A pesar de que no lo jugamos, luego hablamos con algunas personas y nos dieron que había un poquito de todo. Había explotación de Active Directory, evasión, temas de web, cloud. Entonces fue un CTF que las personas que lo jugaron les gustó bastante. Y luego pasando como a otra villa que nos gustó, digamos, es la villa de Packet Hacking. Esta es una de las villas más viejas y tiene, digamos, un montón de cosas pasando en vivo. Digamos, también me parece que es una de las más organizadas. Tiene el famoso Wall of Chip, que para los que de pronto no lo conocen, el Wall of Chip es un muro que tienen en esta villa donde cualquier contraseña en texto plano que hayan cogido, cualquier par de credenciales, las ponen. Entonces, para las personas que se conectan a la red Wi-Fi de Defcon, la insegura, o que no tienen bien configurada incluso la red segura, porque uno debería instalar unos certificados, si cogen sus credenciales, pues van a salir ahí. Entonces, esto es bien famoso, uno puede buscar en internet y va a ver que está la imagen pues de la abejita con el sombrerito y pues ahí está como las credenciales que han capturado. También tenían Capture the Packet, que era un CTF, donde había una red a la que conectaba y habían diferentes retos relacionados a packet hacking o a captura de paquetes o a algo de forense. También estaba el ponchado de cables, es como lo que vemos acá en la imagen y es para las personas que nunca han tenido como esa experiencia de ponchar un cable. Te enseñaban todo, desde cortarlo, luego poner la cabecita, después probarlo si estaba funcionando, si había quedado bien, etcétera. Entonces es una experiencia práctica y también interesante. Y aparte de eso, había música, había un DJ poniendo música así muy hacker, la verdad, también, todo el tiempo. Entonces, y también era una villa que estaba sin luz, entonces estaba como la luz del DJ, entonces como que las sensaciones de allá adentro eran como, se sentía uno muy como en este mundo del hacking y de paquetes y de redes. Incluso también otra cosa interesante para añadir a la villa era que en DEFCON hay varios talleres que algunos son gratuitos, otros son de pago, pero se tienen que reservar con tiempo para como aprender ciertos temas. Y en esta villa algo particular es que habían varios talleres preparados que enseñaban de temas específicos. Uno, por ejemplo, de los que más llamaba la atención era el taller que te enseñaba cómo construir tu propia botnet, por ejemplo. Entonces tú podías como ir a hacer una fila, decir quiero hacer este, o pedir un ticket tal cual como este, que pues todavía lo tengo. Y básicamente como que tú llevabas tu ticket y podías volver más tarde por tu puesto, por decirlo así, a ir a hacer otras actividades y volver y hacer tu taller. Ahora, como para hablar un poco de las competencias, DEFCON está llenísimo de competencias. O sea, hay este año, DEFCON 33, hubo 75 competencias oficiales de DEFCON, había muchísimas competencias no oficiales. Y de esas 75 oficiales, 12 recibían Black Badge. Acá, digamos, una particularidad es que es a veces difícil saber si una competencia es competencia oficial o competencia no oficial. Por ejemplo, había un juego que era em, relacionado con los pinballs y habían varias máquinas de pinball en cierto lugar, pero pues era como jugar con ellas y eso, y la gente no se dio cuenta hasta que empezó a jugar con ellas que realmente era un reto oficial de EFCON, o hasta incluso más tarde cuando fue la premiación. Y es que eran hackeables, y es que se podía interactuar de otras formas, y se podía avanzar en niveles, y creo que esa terminó recibiendo incluso Black Badge. Entonces es como que tú puedes ver un papel en una mesa y ese papel tiene un reto, tiene un mensaje codificado, tiene algo, y eso puede ser un reto oficial o puede que sea un reto no oficial, nunca lo sabes. Digamos que es como también parte de la magia y la experiencia de vivir DEFCON. Algunas de las más importantes son estas, que son el CTF principal de DEFCON, es un CTF que es súper famoso a nivel mundial. De hecho, este año consiguió tener un puntaje 100 de 100 en una plataforma conocida como CTF Time, que es donde se pueden ver muchos de los CTFs a nivel mundial. Y se hace como por equipos, se hacen 20 equipos presenciales en Las Vegas que clasifican con anterioridad
Las formas de clasificar son a través de un CTF anterior, tal cual organizado para DEFCON, el DEFCON Quals, que pues el top de los jugadores o de los equipos clasifican y los llevan a presenciar Las Vegas o incluso los primeros lugares de otras competencias reconocidas a nivel mundial, por ejemplo, el HitCon CTF de Taiwán, el HSP 33 de Alemania, el Zero CTF de China o el Plate CTF de Estados Unidos. Cada primer puesto como que automáticamente clasifica para jugar en DEFCON. Y pues este año el podio se lo llevó por ya cuarta vez seguida, e incluso más veces, MMM, que es Maple Malar Magistrates, eh, y pues obviamente ellos ganaron como Black Badge, creo que para cada uno de los jugadores. No necesariamente una competencia que reciba Black Badge de Defcon te da, aunque sean equipos, un Black Badge para cada miembro. A veces te da uno en general y tienen como que decidir quién lo lleva o quién lo usa. Pero este en particular, que es una competencia tan famosa de Defcon, sí recibe como Black Badge, si no estoy mal, para cada uno de los jugadores, incluso para los organizadores. Y pues es un CTF que es muy particular por el hecho de que no es estilo Jeopardy, o sea, no es por áreas de hacking y cada uno ataca como el reto, sino que es atacan en defensa, entonces es atacar y defender servidores, como sea, buscar la bandera en el servidor de otro equipo sin que lo note y obtener su bandera, o arreglar las vulnerabilidades de tu servidor para que no te quiten las banderas. Entonces es como algo que también lo destaca mucho. También está esta otra competencia que es el AI XCC o también conocida como el DARPA AI Cyber Challenge. Y es una competencia que dura 2 años. Se anunció Black Hat en 2023, pero ocurrió en DEFCON en la edición 32 y 33. Y fueron 7 equipos, 2 años de competencia. Los primeros 3 lugares recibieron 8,5 millones de dólares. El primer lugar, que fue, por ejemplo, Team Atlanta, que es el que vemos acá en la foto, se llevó 4 millones. El segundo, que es Trails of the Beats, se llevó 3 millones. Y el tercero, que es Theory, se llevó 1,5 millones de dólares. Y acá la diferencia es que el objetivo no es que los hackers como que exploten o arreglen vulnerabilidades, sino que el objetivo era que ellos construyeran sistemas autónomos que de forma independiente pudieran encontrar y remediar vulnerabilidades y terminaron encontrando 54 de 70 vulnerabilidades, que es como el 77% de lo que se tenía esperado, pues como el total, pero también encontraron vulnerabilidades como no intencionadas o zero days en todo el código que tenían. Encontraron 18 zero days, arreglaron 11 de ellos y pues fue algo súper interesante que ocurrió este año. También está el Scavenger Hunt, que es una de las más longevas de Defcon. Esta es como una búsqueda del tesoro, entonces es como buscar objetos muy, pero muy particulares, incluso raros, o hacer alguna actividad y está relacionado como con todo lo que tiene que ver tanto con ingeniería social de alguna manera, como buscar en la basura o objetos rarísimos. Entonces, esto ya lleva 21 años consecutivos en equipos de hasta 5 personas y literalmente como que tú tienes que hackear la lista que tienes que encontrar, o sea, como que tienes que convencer al juez de que tu objeto es el indicado. Entonces, y todos estos pues recibían, bueno, el CTF y el Scavenger Hunt reciben Black Badge. Ahora para pues, hablar el core de DEFCON, que son las charlas, también, para ver algunas estadísticas de las charlas de este año, pues se enviaron solamente al main track, o sea, como esas charlas principales de DEFCON, no a las villas o a otras partes, sino a las full dedicadas a charlas, 683 charlas, de las cuales se aceptaron 107, que 71 era de speakers que por primera vez daban una charla en DEFCON y 3 de ellas eran charlas pregrabadas porque pues a estos speakers les negaron la visa para Estados Unidos para llegar a la conferencia. Luego de que se calificaran todas las charlas, el 72,2% de ellas recibieron como una calificación de alta calidad en el contenido de la charla.
53,7% se indicaron o se calificaron como con excelentes habilidades de presentación del speaker y 56% de las charlas se calificaron como excepcionales. Y pues el 98% de las charlas empezaron a tiempo, lo cual es súper bien. Ahora, para hablar como de nuestro top de charlas, de aquellas que vimos, pues charlas favoritas son las siguientes. Bueno, digamos, esta es una de las charlas que yo escogí para mostrar, una de las charlas a las que asistimos, y la charla se llama Mastering Apple Endpoint Security for Advanced MacOS Malware Detection. Es una charla que dicta Patrick Wardle. Él es el fundador de la fundación Objective-C, que es los que crean la conferencia Objective by the Sea, que es una conferencia enfocada en seguridad en dispositivos macOS. Esta conferencia, por ejemplo, este año fue en España, en Ibiza, si no recuerdo mal, creo que en octubre, y digamos, él es como una de las personas que más ha metido en esta comunidad. Digamos, él también es actor, es el autor de un libro que se llama El arte del malware en Mac, que está en Starbridge para el que de pronto lo quiera consultar. Y digamos, está muy metido en todos estos temas de seguridad de Apple y tiene diferentes charlas hablando sobre los controles de seguridad que existen, etcétera. Entonces, esta charla en específico habla del framework, que es el Apple Endpoint Security Framework, así como en otros sistemas operativos. El mismo kernel se encarga de de ofrecer capacidades para detección. Digamos, te ofrece como funciones que yo me puedo registrar para que me entregue información sobre cuando se inicia un proceso, cuando se carga una imagen, cuando se accede a un registro. En Apple también, digamos, desde hace unos 5 años, se empezó a desarrollar este framework. Entonces, la charla lo que habla un poco es cómo este framework, que comparado con otros es muy nuevo, cómo utilizarlo y sacarle el máximo provecho. Y también evitar problemas, digamos, algunos errores que cometen muchos los desarrolladores y que al no ser como conscientes de esto pueden obtener tanto problemas de impacto como que la herramienta LDR o el sistema de detección la herramienta de seguridad que estoy creando para detectar, me vuelva muy lento el sistema o incluso pues termine no recibiendo la información debida. Entonces habla un poco de eso, las buenas prácticas, cómo suscribirse a los eventos y digamos todo el tema relacionado con seguridad en Apple y si yo quisiera crear como un cliente, una herramienta de detección en Apple, ¿cómo lo haría? Y también un poco desmitificando eso que se creía hace un tiempo de que en Mac no había malware y la verdad, así como en todos los otros sistemas operativos hay malware, incluso ya hay grupos avanzados que se dan cuenta que hay empresas que también las personas utilizan estos dispositivos y están haciendo investigación y utilizando técnicas avanzadas para saltarse todos los controles que pueda tener. Entonces es una charla que estuvo bien interesante. Bueno, continuando con la siguiente charla, esta charla no fue dada en uno de los tracks principales, esta fue uno que fue en una villa, como les digo, también hay charlas en las villas, y esta charla la dio Ashley Girán Muñoz, que es una persona, digamos, esta fue dada en la villa que se llama La Villa, que es la villa para Latinoamérica. Entonces es una villa donde se busca impulsar esa ese mundo de la seguridad en personas de Latinoamérica, eh, de Brasil, de México, de todos los países de Latinoamérica. Bueno, y entonces se reciben charlas en español y portugués. Cualquier persona para poder enviar una charla acá la puede dar tanto, puede ser en español como en portugués. Y entonces también ahí es como una invitación. Si yo quiero como enviar alguna vez, tengo una investigación y quiero como tener ese primer acercamiento con DEFCON, pero no me, digamos, quiero ver primero cómo es antes de enviarla a una charla principal, se puede enviar a este tipo de villas. Listo. Entonces, ya hablando como tal de la charla, pues Ashley es una persona que trabaja en el equipo de Threat Hunting de Kaspersky. Y esta charla lo que explica es cómo se estaba usando de un driver para evadir la detección de antivirus. Entonces, nosotros sabemos que cuando yo tengo un EDR, digamos un sistema operativo Windows,
Este EDR está corriendo con privilegios está corriendo de kernel. Yo instalo un driver para que esté corriendo con esos privilegios. Entonces, la única forma de yo llegar a matar un EDR es tener el mismo nivel de privilegios. Digamos así, yo tenga un usuario administrador, yo no puedo matar estos procesos o desactivarlo o cambiar alguna configuración porque está corriendo con un nivel de privilegios más altos de los que yo tengo. Entonces, una técnica que utilizan los APTs y grupos más avanzados es lo que se conoce como BYOBD o Bring Your Own Vulnerable Driver. Esta técnica lo que hace es que yo traigo un driver que ya es vulnerable. Si yo tengo bien configurado un dispositivo Windows, yo no puedo cargar un driver firmado por mí mismo, yo tengo que desactivar algunas cosas. Entonces, la única forma es cargar un driver que está firmado y pasó por el proceso de revisión de Microsoft, fue firmado, una empresa lo firmó, Microsoft también dio como su visto bueno y eso ya los puedo cargar. Entonces, lo que hacen ellos es que buscan en estos drivers que tienen estos, está bien firmado, vulnerabilidades. Y cuando encuentran esas vulnerabilidades, pues ya pueden llegar, por ejemplo, a matar un EDR. Entonces, esta charla es cómo ellos desde el equipo de Threat Hunting, cuando los llamaron a un incidente, perdón, al equipo de respuesta a incidentes, cuando lo llaman a un incidente, cómo ellos se dieron cuenta que estaban utilizando esto en un driver, digamos, esto lo estaba utilizando el grupo Medusa Locker, que es un grupo de ransomware, y a partir de eso encontraron que esa vulnerabilidad que estaban usando no era algo que ya existía, fue algo nuevo, es, por así decirlo, un zero day, y ellos se dieron cuenta que esto le podía sacar un CV. Entonces mostraron todo, él le explicaba un poco cuáles eran las técnicas, lo que estaba haciendo el driver, explicaron un poco cómo fue el tema del reversing para llegar a entender lo que estaba haciendo, cómo había sido la infección, y al final pues se sacó un CV para la vulnerabilidad y esta vulnerabilidad pues fue ya parchada para que evitar que se siga aprovechando. Bueno, ya continuaríamos como en las siguientes charlas. Digamos, esta charla, creo que si nosotros estuvimos hablando, bueno, ¿qué charlas vamos a mostrar? Así como en la otra dimos las villas que eran como comunes, esta es la charla que para los dos fue común en la ganadora. Esta charla, digamos ahí, dato curioso aparte para los que de pronto conocen el podcast Darknet Diaries. Ahorita igual mencionaremos otras cosas sobre él. Es un podcast donde se cuentan historias de ciberseguridad de todos los tipos, pero hay un capítulo en específico que habla sobre lo mismo que se habló en esta charla. Entonces, si todas las charlas las charlas principales están en el YouTube de DEFCON, entonces si las quieren escuchar, los invitamos, pero yo también los invito que si les llama la atención esta charla, también escuchen el podcast porque es una forma como de complementar las dos cosas. Esta charla habla de cómo hackearon un sitio web en la dark web que posteaba para asesinar personas. Digamos, esto al fin y al cabo se descubre que es un scam, pero a mí lo que me llama atención de esta charla, igual Simón ahorita ahondará un poco más en los detalles técnicos de cómo lo hicieron y eso, pero a mí lo que me llamó mucho la atención de la charla es cuando ellos llegan a ese dilema ético de, bueno, a pesar de que ese sitio es un scam y las personas están pagando dinero para matar a alguien, pues es un scam, si no va a pasar, pero esas personas detrás que lo están haciendo puede que sí sean casos reales, que sí tengan un motivo. Entonces, uno después de descubrir esta vulnerabilidad entra como en ese dilema ético. Bueno, le digo a la persona, le digo a las autoridades, pero es que avisarle, yo cómo le aviso sabiendo que de pronto la persona que está haciendo es algo, es alguien cercano y puede estar en esa reunión o se puede enterar. Entonces es como todas esas cuestiones que salen luego de enterarse y tener como la cantidad de datos que estaba entregando esta página. Entonces, la verdad es un tema bien interesante y y la forma en la que lo cuentan en la charla y como siguen toda la historia es bien interesante. Sí, de hecho es una de las charlas más vistas del canal de YouTube de EFCON en este momento. Eh, y pues digamos acá quien vemos en pantalla en la imagen es Carl Miller. Son pues dos personas, Chris Monteiro y Carl Miller. Chris Monteiro fue el hacker que consiguió realmente vulnerar como todo el sitio web. La historia es que inicialmente él estaba escribiendo un blog, pues como su propio blog o su propia wiki sobre todos los sitios de pago por asesinato de la dark web eran falsos. Y pues alguien llega y edita su entrada de la wiki y le dice todos menos este y pone pues como un link
y un nombre de la página que justamente es la que se abre en la charla. Y él dijo, bueno, pues igual puede que sea, pero no creo. Y luego, más adelante, le enviaron un video a él con dedicatoria a él, que es el London Hacker o a su nickname, de un auto incendiándose y pues en una hoja de papel su dedicatoria. Entonces es como, ok, tal vez un scammer no haría esto. Vamos a ver qué tal es esta página. Vamos a investigarla un poco. Él es un investigador de la dark web, justamente. Entonces, cuando empecé a investigarla, él montó una orden de asesinato para el malvado Bob el constructor. Entonces, apenas monta la orden, ve que su orden o su mensaje estaba, por decirlo así, en el mensaje número 123, es lo que aparecía en la web, y él piensa, ¿qué pasa si pongo el mensaje número 122? Y boom, ve la orden de asesinato de otra persona. Entonces ahí tienes su primera vulnerabilidad. Eso es un IDOR, un Insecure Direct Object Reference, o una vulnerabilidad que se trata de cuando tú puedes acceder a objetos de los cuales no deberías tener autorización para poder acceder a ellos. Entonces empieza a verlo y luego se da cuenta más adelante de que los recursos que estaban alojados en esta página, si en vez de acceder al recurso específico se accedía como a la carpeta donde estaba el recurso, pues podía ver toda la lista de archivos que había en el servidor. Entonces encontró incluso que el mismo administrador, que pues luego se tenía como el nickname de Yura o el nombre de Yura, había cargado una imagen de una captura de pantalla de su escritorio a la misma página, pues al mismo sitio web por accidente. Entonces empezó a investigarlo, empezó a ver quién era esta persona, incluso llegó a encontrar en la misma página un SQL injection que no solamente le sirvió para acceder a todos los registros y toda la base de datos pues, del sitio, sino que también pudo escalarlo a una ejecución de comandos, a un RCE. Entonces pudo tomar control completo de la página, incluso encontró credenciales adentro, o sea, ya tenía todo, ¿cierto? Y justamente como mencionaba Oscar, pues el problema real seguía siendo quienes ponían las órdenes de asesinato. Entonces, para poder enfrentar esto, pues lo primero que hicieron, él, contándolo con Carl Miller, que fue el periodista que contactó, buscaron la forma de avisar a las autoridades y Carl les avisó, que es justamente esta persona, y les dijo como a las autoridades de Reino Unido qué era lo que estaba ocurriendo. Y ellos, en vez de buscar una forma de solucionarlo, de ayudar, le respondieron que si necesitaba una ayuda psicológica o psiquiátrica. Entonces fue como que, ok, bueno, por este lado no va a ser. Entonces tenemos que hacerlo nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? Si llamaban a la víctima o a la posible víctima, lo que ocurría es que era como una historia muy fantasiosa para que la creyeran. Entonces no terminaba consiguiendo el objetivo, que era como realmente avisar antes de que ocurriera algo. Entonces lo que hicieron fue que crearon toda una red global de periodistas para poder avisar a las víctimas. Entonces lo que hacían era que investigaban a la víctima, pues obviamente descifraban el caso, investigaban a la víctima, quién era, qué lugares frecuentaba y en qué momento podía como contactar o podían hablar en un lugar seguro y un espacio seguro con la víctima y decirle como explicarle lo que estaba ocurriendo y hacían una llamada luego con Chris Monteiro remota para que él les diera como todos los detalles. Entonces así fue como caso a caso fueron desenmascarando, llegaron a divulgar, pues como a poder identificar más de 100 casos, de los cuales 31 terminaron en encarcelamientos y 28 aproximadamente terminaron en como órdenes de captura o condenas. Y pues al final, después de todo esto, sí estaban como consiguieron colaborar con el FBI para poder que varios de estos casos pudieran como llevarse ante la justicia, pero digamos que lo que hace Carr es que cierra la charla diciendo que esto no se había acabado. El sitio ya cayó, ya no está en línea, lo tumbaron después de algunas redadas de las autoridades, pero ellos alcanzaron a interceptar más de 2.000 mensajes, más de 2.000 órdenes, de las cuales solamente 100, un poco más de 100 pudieron como identificar. Entonces lo que hicieron fue pedir ayuda a la comunidad
de DEFCON, de la comunidad de ciberseguridad, y personas que supieran como de ingeniería social o de criptografía o otras habilidades particulares para esto, que les ayudaran a descifrar los casos restantes, porque pues eran víctimas o potenciales víctimas que podían estar en peligro. Esta otra también es una de las que nos gustó bastante, es básicamente la joya, pues o la caballería de las charlas, fue dada por James Kettle, o también conocido como Albino Wax, y se llama HTTP 1.1 Must Die de Sync Endgame. Esta es dada por el director de research de Portswigger, es una charla impresionante, es técnica, es muy técnica, y lo que hace es que James cuenta como lo que estuvo investigando el último año sobre básicamente ataques como a desincronización. Y lo que hace es que encuentra dos formas nuevas de realizar el ataque. Él parte como de la premisa de que cuando se usa el protocolo HTTP 1.1 no hay una forma confiable de aislar las peticiones si se envían en un mismo paquete TCP. Entonces, lo que él hace es que como llega a la mente con dos técnicas nuevas y es una, el Zero CL o el Zero Content Link, que lo que hace es como una... De hecho, es un ataque que se creía imposible de hacer, porque básicamente trata de que el servidor frontend, o por ejemplo un balanceador de carga o un proxy, eh, no sea capaz de ver el encabezado del content link. O sea, el encabezado que le dice cuántos bytes o cuánto contenido se va a enviar en esa petición. Pero el servidor backend sí es capaz de verlo. O sea, como que hay una diferencia de parseo que el front no es capaz de verlo, el backend sí lo ve, entonces hay un problema inherente de esta técnica y es que hay un bloqueo, porque el front, pues digamos que se queda esperando, no va a enviar nada de información porque no ve que el content link indique que hay una información adicional en el cuerpo de la petición. Pero el back sí ve que hay información adicional, pero se queda esperándola y nunca la recibe porque el front nunca la va a enviar. Entonces, ese bloqueo él lo enfrenta y lo evade a través de, básicamente, por ejemplo, en servidores de Microsoft IIS consultar rutas específicas y como reservadas del sistema. Por ejemplo, si visitas la ruta COM o COM1 o COM2 o COM3 o otros nombres reservados del sistema, el servidor no espera una respuesta, sino que inmediatamente te da una respuesta, entonces quita ese bloqueo. Y al quitar ese bloqueo, ya se puede hacer una desincronización. Entonces, la desincronización es una doble desincronización donde hay tres peticiones. Digamos, la primera petición es donde se hace justamente esto que acabo de explicar, se quita el bloqueo. La segunda, ya se prepara el ataque enviando como una petición incompleta. Y la tercera es una petición ya no por parte del atacante, sino por parte de la víctima. Entonces, lo que ocurre es que ya el atacante recibe la respuesta de la petición de la víctima. Y algo muy parecido, pues se consigue explotando justamente las diferencias o como todos los problemas que puede traer el header que se llama spec header, por ejemplo, unos 100 continuo, que es algo que divide una petición en dos y hace que primero se envíe, por ejemplo, los encabezados, luego se envíe el body y genera doble como encabezado de respuesta, lo que hace que sea mucho más complicado de parsear de forma correcta o como de que los servidores lo interpreten de la misma manera, entonces también consigue una desincronización. Y con esto él pudo explotar proveedores súper importantes de como Cloudflare, Netlify, Akamai y consigue $350.000 en bounties en todos ellos. Y cierra la charla como llamando a una opción de sea el protocolo HTTP 2 o sea el protocolo HTTP 3 para poder remediarlo. Y diciendo que pues realmente no hay una forma segura de hacerlo con el protocolo HTTP 1.1 porque siempre que se arregla es como a través de expresiones regulares o soluciones parciales, pero pues por eso mismo el protocolo HTTP 1.1 debe morir. Y esta finalmente es como otra de las charlas que nos pareció debía ir en nuestro top y es dada por Roger Dingledine, o también conocido como Arma, que pues se llama Stories from a Tor Dev, pero en realidad él es el Tor Dev, o sea, él es uno de los cofundadores de Tor, del proyecto Tor,
que es como un navegador seguro y privado, e incluso se usa mucho para navegar en la dark web, y él cuenta su charla a través de historias. Por ejemplo, no usa diapositivas, él dice incluso que los mayores o los mejores speakers que ha visto en DEF CON y en otras conferencias no usan diapositivas, son capaces de dar muy buenas charlas sin usarlas. Entonces él se atreve al reto y como que cuenta todo en tres temas a través de charlas. Tres temas que son las relaciones de Thor con el gobierno y con las autoridades, la forma de defender Tor o la red de Tor de autores maliciosos y cómo hacer que los usuarios de Tor, de regímenes autoritarios, puedan evadir la censura. Entonces esto lo cuenta con varias historias, por ejemplo, para hablar alguna relacionada pues justamente a las relaciones con la justicia. Cuenta que en una reunión con el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba explicando cómo era el funcionamiento de Tor y la privacidad y todo el proyecto, y cómo al ser un proyecto abierto no es como posible y no tiene sentido y no es el objetivo, por ejemplo, dejar backdoors, que es algo que le piden mucho. Y justamente uno de los abogados del Departamento de Justicia le pedía como jugando, no jugando, que si le daba un backdoor. Entonces ahí es como que la ironía ok, pues es como lo que piensan ellos o lo que pensaban los federales en ese momento, de siempre como tener un acceso privilegiado a las infraestructuras o a los diferentes programas que hay. Entonces como que ese contraste de lo que él explica versus lo que estas autoridades tienen, por ejemplo, incluso en otro momento. eh, Alguien le dice, una autoridad, cuando estaba dando una charla al FBI, uno de los que estaba escuchando, le dice, yo no le creo que su proyecto sea completamente privado. Yo sé que usted tiene que tener los datos de sus usuarios. Entonces él le responde diciendo que señala, pues, y le dice, usted me dice que este y este agente del FBI que me mencionaron que usaban Tor, usted quiere que yo sepa lo que ellos están haciendo en la red de Tor. ¿Usted cree que yo, el hecho de que ellos lo estén usando, quiere que yo sepa qué están haciendo ellos en todo pues en toda la red? Entonces ya como que ahí se le devuelve las palabras pues a la gente y ya es como, ok, entiendo por qué es importante que haya realmente un proyecto privado y como anónimo que busque justamente estos principios. O incluso con el caso de la red de Tor, él cuenta la historia de cómo en una ocasión pues habían dos mercados eh, pues ilegales de la deep web, de la dark web, que estaban como atacándose unos contra otros, uno contra otro. Y por el momento digamos que no había como que tenido tanta repercusión, pero en cierto punto el ataque empezó a escalar a tal punto que sí empezó a bajar la velocidad del tráfico de los usuarios de la red de Tor. O sea, realmente empezó a afectar la infraestructura de la red de Tor. Entonces, ellos lo que hacen, Roger, como que justamente junto a al otro grupo, pues al grupo de desarrolladores del proyecto, despliegan un cambio para poder como arreglar esto de alguna manera o como mitigar el ataque, pues o como arreglar este problema y se acaba el ataque temporalmente. Pero entonces lo que ocurre es que ya luego el ataque ya no va contra esos otros servidores de la dark web, sino que va contra la propia red de Tor. Entonces empezaron a usar varios nodos y tomaron el control de varios nodos para hacer ataques de negación de servicio a varias otras como lugares de Internet. Entonces ahí ya entra un problema, incluso el atacante se contacta con Roger y le explica y le dice que le estaba buscando dinero y le dice que incluso le puede dar una parte de ese dinero. Entonces Roger como que trata de mediar entre como hablar con este actor malicioso lo suficiente o entretenerlo para poder arreglar el problema de raíz, pero como que tampoco cortarlo para que él no siga atacando la infraestructura. Entonces, justamente en cierto momento, el atacante le dice como que, es más, como por tu entendimiento y por todo lo que hemos hablado, te voy a transferir 10.000 en esta moneda, esta criptomoneda, pues a sus fondos. Entonces él se da cuenta como que Roger piensa, ok.
este actor malicioso me acaba de confesar que en mis donaciones tenemos, o en nuestras donaciones tenemos 10.000 de una criptomoneda que viene de fondos ilegales. ¿Qué hago? O sea, no podemos tener o sea, esto es todo un problema legal. Entonces lo que hace, y es una solución súper interesante y súper inteligente, es que cómo se queman billetes o cómo se queman criptomonedas. Y la forma es justamente enviarlas a una wallet que no tenga llave privada, pero sí tenga llave pública. O sea, como que nadie tenga esa wallet, nadie puede acceder a ella, pero pues exista. Entonces la envía y se queman los 10.000 de la criptomoneda y se como que quita ese problema de encima hasta que puede resolver el problema y acabar el ataque. O por ejemplo, pues en cuestiones de regímenes autoritarios, él cuenta que en un momento cuando se estaba haciendo o se estaba planeando DEFCON China, DEFCON Beijing, pues él llega y habla con la persona como encargada pues con una de las personas que estaba como a cargo de esto y quería contarle como que quería hablar del proyecto de Tor, de la importancia de la privacidad, de la censura, de todo esto, y le dice, listo, me parece muy bien, hagámoslo con una condición. No puedes hablar de censura, solamente habla de privacidad. Y él, listo, no, perfecto. Entonces Roger dije, listo, vamos por buen camino. Pero entonces esta persona se queda como que, pues Roger le pasa su hoja de vida y esta persona se queda mirándola, se queda leyéndola y le dice, tampoco puedes hablar del proyecto de Tor. Y él dice, ok, no, esto no va por buen camino, por acá no es. Entonces es como que a través de toda esta serie de historias él trata como de reflexionar y de contar cómo es esa carrera contra la censura y contra los hackers o bueno, los hackers criminales o con los actores maliciosos que buscan atacar la red o incluso como tomar control de ella o acceder a sus datos. Entonces, es también una charla muy interesante. Ahora vamos a hablar un poco como de la experiencia que tuvimos en DEFCON. Bueno, acá como para ya ir finalizando la charla, queremos hablar de cuál fue nuestra experiencia en general de DEF. Entonces, ahí lo primero que yo quiero decir es que digamos, esta fue mi segunda DEFCON, es la segunda vez que fui, yo fui a DEFCON 31 y ya volví perdón, a DEFCON 33 y cada DEFCON es totalmente diferente. Digamos, en primer DEFCON, mi estrategia era ir a todas las charlas que pudiera. Y en esta DEFCON quería como, bueno, ¿qué son las otras cosas? Porque siempre uno sale de DEFCON y habla con otra persona y resulta que esa persona hizo algo que uno no hizo y uno quiere hacer lo que esa otra persona hizo. Pero entonces es importante que en DEFCON, incluso hay un concepto que se conoce como FOMO, que es Fear of Missing Out, y es, uno tiene que dar ese miedo de perderse cosas porque puede resultar que o haya mucha fila, o sea complicado, o no pude entrar, pero en DEFCON hay demasiadas actividades. Incluso hay personas que dicen que de las mejores DEFCON que han tenido, o de las mejores cosas que han hecho en DEFCON, no las tenían planeadas. Es como que yo estaba ahí, alguien me habló, me invitó a algo y terminé participando en un concurso, terminé en un evento, terminé en una cosa que no me lo esperaba. Entonces, casi que eso también va mucho de la mano con la mentalidad de fan. Entonces, es ir a aprender, ir a romper cosas, a construir cosas, a hablar con personas. Entonces, este año creo que tuve un poquito más de esa experiencia. Está bien ir a charlas, pero algo ahí importante es las charlas principales quedan grabadas. Entonces, sí, hay como charlas que uno dice, bueno, yo es que esta charla la quiero ver porque es algo que es una investigación que llevo siguiendo y pues va a ver en vivo y lo voy a poder ver hablando, listo. Se puede ir a esas, escoger alguna de esas, pero, por ejemplo, las charlas que en las villas, algunas no quedan grabadas, los workshops no van a haber forma de repetirlos, no vas a tener otro espacio para hablar con las personas, entonces es como tratar de priorizar lo que quiero, pero también entender que hay cosas que ir con esa mentalidad abierta, que pueden haber cosas que yo no tenía planeado y como si las planeo puede que no las consiga porque hay muchas personas, hay fila, no pasó algo, pero entonces ir con esa mentalidad de explorar y probar nuevas cosas. Digamos, es lo que me llevo yo de esta DEFCON 30.
Yo, digamos, por mi parte, esta fue mi primera DEFCON y justamente viví eso que mencionaba Oscar, y es que yo ya había ido antes a conferencias de ciberseguridad y justamente antes de esto estaba en Visit Las Vegas, que es una conferencia muy grande. Pero Defcon es otro nivel, o sea, Defcon es absurdamente grande, hay muchísimas cosas para hacer al mismo tiempo, entonces yo me sentía abrumado y es justamente ese sentimiento como de, ¿qué hago? Me voy a perder todo, como, ¿qué hago para poder vivir Defcon, que valga la pena? Entonces, como que mi conclusión después de todo eso también es bueno priorizar con anterioridad, no en la misma charla el mismo día, sino priorizar antes del evento qué es lo que quiero, qué es eso que para mí es imperdible y que quiero visitar, pero también dar espacio para vivir la experiencia, porque muchas cosas, pues incluso podíamos terminar, algo que me decía Oscar. Esto es tan loco que puede que terminemos en una fiesta en quién sabe dónde porque alguien nos dijo, o haciendo un reto de quién sabe qué porque alguien nos dijo, o nos encontramos algo o algo por el estilo, y eso pasa. Entonces, dejar espacios o tiempos para lo que Defcon tenga preparado para ti, para lo que quieras hacer. No, y pues justamente considerar que hay cosas que se graban y hay cosas que no se pueden volver a vivir. Y pues para como nombrar algunos de los famosos que vimos, pues James Kettle, que es el director de Richard Pursuer, sueño cumplido. Acá pues me tomé la foto con él. De hecho, fue la primera persona que se pudo tomar una foto con él. Él súper amable, accedió inmediatamente, incluso pues puso el cartel para que pudiera tomarme la foto. Es uno de los investigadores de seguridad en cuestiones de seguridad de aplicaciones más importantes del mundo. Es una eminencia y pues ahí pude como conocerlo. Oscar también lo pudo conocer, pero no quiso tomarse foto con él, pero pues sí lo vimos y fue impresionante. Jack Rhysider, que es justamente quien Oscar mencionó ahorita en la charla de Kill List, es el creador de Dark Knight Diaries. Ahí digamos que él Él no se toma foto con las personas, él mantiene la privacidad y digamos que la forma de tú saber quién en realidad es él es que estaba vestido exactamente como él decía o como él aparecía en su podcast, que es con un sombrero, una bandana negra, gafas, ropa de los colores de Dark Knight Diaries, y había dicho que iba a estar en tal lugar a tal hora en Defcon, entonces era como que, ok, es él, listo. Pero pues le dijimos como, hey, nos podemos tomar una foto contigo. Y él dijo, no me tomo fotos, pero podemos hacerlo de la siguiente manera. Y pues toma el sticker y foto a los zapatos. Y ahí está nuestra foto con Jack Rhysider. Y Live Overflow acá fue súper curioso porque literalmente Oscar pues lo vio, yo estaba distraído en ese momento y él estaba en la villa de sistemas embebidos. Es un investigador de seguridad y un creador de contenido como muy conocido, muy famoso. Y Oscar dijo como, es Live Overflow, es Live Overflow. Y yo como, ok, ¿quieres ir a tomar una foto con él? Y él dijo, no. Yo, bueno, yo sí me tomo una foto con él. Entonces ahí está la foto con Live Overflow. Sí, digamos ahí también agregando a esto, ellos también estaban ofreciendo un taller de Fall Injection, entonces como glitchar un microcontrolador y eso. Entonces, miren que uno hasta se puede encontrar como talleres dictados por las mismas personas que uno sigue o que uno conoce en YouTube, en LinkedIn, personas de la comunidad, y que él mismo te enseña a hacer algo. Entonces, digamos, es como lo que yo hago de que uno no sabe qué se va a encontrar. Exacto. Acá también, John Hammond no lo vimos, estuvimos siguiendo como sus redes, por ejemplo, X o pues Twitter, dónde estaba, pero siempre que decía estoy en tal parte, voy a regalar stickers, voy a hablar con la gente, voy a tal cosa, estábamos ocupados en otro, pues en otra actividad, entonces nunca pudimos vernos con él, pero pues así como curiosidad, este año pasó que hicieron un concurso de quién era la persona más parecida a John Hammond, y pues el de la izquierda es John Hammond y el de la derecha es la persona que ganó el concurso más parecida a John Hammond. Entonces, él está relacionado mucho con Hack the Box y con ciertos, pues otras plataformas también de ciberseguridad. Y acá pues acá va a aparecer la foto tan esperada del equipo de research de Fluid Attacks, de Oscar y mi persona. Y pues pondríamos la foto si tan solo nos hubiéramos tomado una. Desafortunadamente no.
Nunca nos tomamos una foto, ni siquiera caímos en cuenta de eso, pero pues así quedamos. Y hablando de fotos, pues acá en los siguientes slides son algunas de las fotos de incluso oficiales de Defcon o de nosotros que vimos y como para que vean un poco de la experiencia. Bueno, acá tenemos, recuerdan lo que hablamos al principio de la Lincoln. Acá podemos ver el tipo de cosas que las personas llegaban a Lincoln. Eso ni siquiera es una actividad de Defcon, eso es una persona que se le ocurrió, bueno, ¿por qué no pongo un Nintendo y controles en mi maleta y dejo que las personas puedan jugar si quieren? Y ya, digamos, acá hay mucho fan de la electrónica, hay personas que también les gusta mucho el tema de los badges, entonces uno ve a personas que con 30 badges colgados hechos por ellos mismos de diferentes villas, entonces también se ven mucho ese tipo de cosas. Acá tenemos el libro, si cuando uno le entregaban el badge, también te entregaban un libro donde estaban las charlas, estaban las villas, como con toda la información general, también algunos challenges. Acá, esto es, por lo general en la Nikon, casi siempre tratan de poner en una pared grande, proyectar el arte de Defcon. Entonces, esto es como parte de ese arte de Defcon de este año. Digamos, era una animación que estaba corriendo ahí siempre y cubría toda la pared. Digamos, acá habían como escaleras eléctricas, acá abajo estaba el primer piso y arriba estaban como algunas villas y otras cosas. Y esto acá, pues, es un flipper cero que compró Simón en Defcon, porque también es un lugar donde también hay vendors y hay lugares donde uno puede comprar tanto dispositivos electrónicos o swag de Defcon y otras cosas. Acá tenemos, por ejemplo, algunas de las fotos de los Goons. A la izquierda tenemos pues el badge de un Goon. Acá tiene como algunas tiras que es como lo que ocurrió este año era que los batch estaban viniendo como con un tornillo que se desapretaba muy fácil, entonces las personas iban caminando y se caía el batch, no se daban cuenta, se les desarmaba y lo perdían. Entonces algo que se hizo fue justamente amarrarlo con esto y pues ahí está como el batch de un gun tal cual. A la derecha tenemos un gun del equipo de fotografía. Cada uno tenía un tag que dice Gun y dice el nombre del Gun o como el nickname o la forma como quiere que lo llamen. Arriba tenemos algunos otros Guns, todos hacen actividades diferentes en la conferencia y aportan de alguna manera que EFCON pueda darse y ocurra. Y abajo tenemos como nuestro Gun favorito, que se llama Landon, que era un Gun muy demasiado amable. Bueno, acá tenemos otra cosa bien tradicional de Defcon, que es el Tinfoil Hat, el concurso de sombreros de aluminio. Entonces esto viene mucho, pues es algo que está muy metido dentro de la cultura de Defcon y uno ve personas que se prepararon mucho para llevar el mejor sombrero y pues incluso hay personas que ya han subido a dar charlas con esos sombreros y entonces es algo que está muy metido en la cultura. Bueno, acá tenemos una imagen de la esfera tomada desde el Vegas Convention Center. Digamos, la esfera es bien famosa en Las Vegas porque siempre desde afuera están proyectando cosas, adentro también uno puede comprar una entrada y ver algunos shows, entonces también como ver un poco de las cosas que uno ve estando en Las Vegas. Acá tenemos un barco que literal tenían en la villa de hacking marítimo. Entonces enseñaban cómo a hackear los sistemas de navegación de barcos, etcétera. Pues había bastantes actividades ahí también. Y creo que este de acá era parte del Scavenger Hunt. Eran unos dulces, digamos, esto era como la información. No tenemos como mucho contexto sobre eso, pero pues esto era como lo que se encontró. Aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda una manilla que nos dio, que daba a todas las personas Jack Rhysider de Dark Diaries. Arriba tenemos pues estas cosas que no sé qué el nombre que tienen, que es como con lo que se podían amarrar los batch para que no se desarmaran ni se cayeran. Está la Hacker Warehouse, que era una tienda, un espacio donde se podían comprar muchas de herramientas de seguridad física o de hacking de hardware y otras cosas, por ejemplo el Flipper, que era un espacio que también había en Defcon, y acá pues está el Certified Good Boy, que es el Gun Landon. Bueno, acá tenemos ya en la mesa de la premiación,
que algo ahí también interesante, que es una charla que también les invito que se vean, es la charla de cierre de DEFCON, porque dan un montón de datos que uno no sabe ni cómo los recogen, pero dan unas estadísticas bien curiosas, pues también es interesante verla. Y esos son los Black Batch, que parece que por tema de luz se ven dorados, no sé por qué, pero esos son los batch que se le dan de premiación a los que ganan los concursos. Bueno, acá tenemos como un poco del arte de Defcon y también como los letreros que ponían afuera de las villas. En este caso era como un área solo para goons. Esa es una mesa de información. Entonces acá teníamos un goon donde uno le podía preguntar cualquier cosa, le respondía. Y también normalmente en las mesas de información había mesas para intercambiar stickers. Entonces acá ponían stickers y yo vi un sticker que me gustaba, dejaba uno y tomaba otro. Y también pues se podían recolectar. Y eso era un sombrero pues también que estaba ahí que en alguna de las villas. Pero tenemos un inflable que justamente hace referencia, no recuerdo el nombre del GUN, pero es uno de los GUNs principales, que de hecho estaba en la premiación y en el cierre de EFCON. Están las mesas, digamos, en info, es para intercambio de stickers, pero en general en DEFCON como esta, tú puedes ver ahí retos, puedes ver stickers, puedes ver un montón de cosas y puedes tomarlo libremente. No hay que intercambiar, sino que puedes tomarte y llevar como lo que quieras o dejar cosas si quieres dejar stickers o otras cosas. Abajo tenemos una mesa que era como parte del espacio donde estaban los jugadores del CTF de Defcon, pues llenísimo de energizantes. Y acá unos paticos que, si no estoy mal, eran de la villa de Red Team, que pues eran algunas de las muchas cosas que se podían encontrar por ahí en Defcon. Bueno, acá tenemos algunos de los stickers. Este era un sticker de la villa de Hacking de Señales. Entonces, pues la verdad hay stickers bastante curiosos. Parte del arte también que, digamos, acá es donde uno podía jugar con los lentes del batch y ver qué más encontraba haciendo las combinaciones. Esa es una foto también de la esfera de noche. Y eso de acá, lo dorado es el Mandalay Bay, que es donde ocurre Black Hat, y la pirámide es el Hotel Luxor. Todos son casinos. Importante, si de pronto alguien se los ha dicho y quieren ir a DEFCON o a Black Hat o al Summer Camp al Hacker Summer Camp, tengan en cuenta que estamos en una de las temporadas más calurosas, entonces vayan preparados para calor. Digamos, en este tiempo podemos estar hablando de 40 a 45 grados en Las Vegas, entonces es algo para que tengan en cuenta, lleven agua, lleven ropa fresca. Digamos, en los hoteles no se siente, dentro de los hoteles por lo general hay aire acondicionado y a veces uno puede llegar a sentir frío, entonces saben como cargar una chaqueta cuando está dentro de los hoteles, pero afuera sí está haciendo demasiado calor. Entonces, para que también un dato para. Y aquí tenemos también pues como una de las últimas, a la izquierda es certificaciones, son certificaciones de SecOps Group que estaban justamente regalando en todo el Hacker Summer Camp. Habían certificaciones de IA, de Red Team y de API, que literalmente te las regalaban por hablar con ellos. Arriba tenemos un escenario de cómo era uno de los tantos escenarios del main track de Defcon. Abajo tenemos ese espacio que justamente les mencioné que era la competencia de pinball, que resultó siendo una competencia oficial de Defcon. Y a la derecha tenemos un espacio que hicieron durante el cierre, que fue como un minuto de silencio, un momento de silencio para todas aquellas personas que nos ayudan y que nos han estado ayudando en el camino y nos permiten estar donde estamos ahora. Listo. Y acá tenemos, digamos, esta primera foto de acá es en el pool party de Defcon. Por lo general, todas las conferencias tienen fiestas, todas las villas tienen fiestas, muchas empresas también tienen fiestas, entonces uno termina invitado a varias de las fiestas. Esta pues era abierta para todo el mundo. Y en esta pool party de Defcon, pues estaban proyectando la bandera de Defcon que estaba ondeando pues ahí mientras ponían música y las personas estaban ahí compartiendo. Esta moneda acá hacía parte de uno de los retos, en específico de la Villa de Monti, donde pues no sé si ahí se alcanza a ver que hay como un QR, entonces la idea era como ver cómo se podía escanear y digamos ahí ya seguían los desafíos. Esta foto de acá es desde una fiesta que nos invitaron, desde un piso en un hotel muy alto, donde pues podíamos ver cómo tener esta panorámica de Las Vegas. Y bueno, estas fotos hacen como parte de eso, como un poco de cómo es Las Vegas de noche desde un lugar alto, cómo se veía, acá se ve la esfera, el Hotel Paris,
la rueda esta de Chicago famosa de Las Vegas, etc. Y bueno, esperamos que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, también les agradecemos si pueden llenar como qué tal les pareció el meetup y les agradecemos por escucharnos. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias Simón y Oscar. Recuerden escanear el código QR para que esta presentación pueda llegarles y también puedan participar en la Amazon Gift Card que rifaremos de $50. Vamos a iniciar con la sección de preguntas. Tenemos por aquí nuestra primera pregunta. Simón y Oscar, ¿qué le recomendarías a una persona que asiste por primera vez a la DevCon? Ok, yo creo que lo primero, mi primera recomendación es tener en cuenta lo de que van a haber cosas que quieres ir, pero no vas a poder. Entonces, tratar de jugar con la priorización, pero tampoco como, bueno, yo quería ir a esta charla y no fui, se acabó el mundo, va a ser mi peor DEFCON. No, digamos, hay muchas actividades variables para hacer y tener como una logística muy planeada de cómo voy a comer, qué voy a llevar, todo eso también como muy claro para sacarle el máximo. Yo también tengo como una opinión muy parecida, pues yo lo que recomendaría es justamente, digamos, yo hubiera hecho distinto planear qué conferencias o qué actividades quiero hacer, pues de ahora que ya pude como conocer lo que era DevCon, ver y priorizar, quiero ir a estas villas, quiero ir a estas charlas, pero pues dejar espacio para justamente vivir la experiencia y lo que DevCon tengo preparado para mí. Súper perfecto. Y por acá tenemos una última pregunta que nos hace como conclusión final, ¿qué hace única a la DevCon frente a las conferencias de ciberseguridad? Ok, yo creo que DEFCON es la conferencia donde más se respira ambiente hacker. Digamos, sí hay otras conferencias muy técnicas, pues Black Hat tiene charlas técnicas, en Europa también hay conferencias Offensive con Hexacon que son muy técnicas, pero DEFCON tiene la particularidad de que es donde se ve mucho esa mentalidad hacker. Bueno, vamos a romper cosas, vamos a arreglar cosas, vamos a aprender sobre cosas. Entonces, yo creo que para mí por eso es que la hace la mejor. Yo, pues, para mí... mm, Defcon es única porque tiene su propio estilo, incluso ha marcado lo que otras conferencias han empezado o han tratado de imitar. Y digamos que ya es una comunidad tan grande que de ahí nacen competencias, de ahí nacen tradiciones, de ahí como que cada uno aporta a la comunidad y crea algo que dura tiempo y se empieza a hacer y se vuelve súper entretenido. Entonces la gente es abierta a interactuar con otras personas, a hablar con otras personas. Y es una mezcla, no solo dejar, pues no solo ir como un evento técnico o sino también como ese equilibrio entre lo técnico y la diversión o lo social o vivir la experiencia. Es esa combinación como así tan perfecta y tan bien hecho solamente la tiene Defcon y también por eso me parece que es como la mejor de todas. Es lo que yo diría. Bueno, muchas gracias chicos. Ya finalizada nuestra sección de preguntas, damos gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y grupos de Meetups para que puedan recibir información de nuestras próximas reuniones. Una feliz tarde para todos. Gracias, nos Luego, vemos. Chao.